El granero de Sanfer se desplaza hoy a uno de los lugares más aristocráticos y emblemáticos de San Fernando de Henares. Vamos a hablar de su historia, de sus personajes, de los reyes que pasaron por aquí y de muchos chascarrillos de este Palacio de Aldovea. Acompañadnos a conocerlo. El castillo Palacio de Aldovea se encuentra dentro del soto del mismo nombre, en la margen derecha del río Henares, a su paso por el término municipal de San Fernando de Henares. ¿Y quién mejor para hablarnos de este emblemático lugar que nuestro cronista oficial de la ciudad, Rafael Gómez? Hola, buenos días, Natalia. ¿Cómo estás? Encantada de que vengas aquí. Estoy, fíjate tú dónde estoy y dónde estamos. Es un lugar maravilloso que hay que visitar y conocer, el Palacio de Aldovea. Cuéntanos un poco el origen, la historia de este maravilloso sitio que estamos viendo y estamos todos alucinando, la verdad, porque yo creo que es un poquito desconocido, ¿verdad? Desgraciadamente es un poco desconocido, pero como vamos, por otro lado también es importante que tenga ese halo de rareza o de extrañeza que la gente tiene cuando se escucha hablar del Palacio de Aldovea. Pues el Palacio de Aldovea tiene un origen muy, pero bastante alto, bastante lejano, porque se cree que empezó a tener aquí habitantes o a tener algún tipo de edificio en el siglo XII, cuando se reconquistó esta zona por los cristianos y pues echaron a los musulmanes que habían en este lugar y el rey Alfonso VII pasó estas tierras al obispado de Sigüenza en primer lugar, luego al obispado de Toledo, y a partir de ahí el arzobispo de Toledo pues empezó a invertir aquí como una especie de casa de campo. Realmente esto no era ni una fortaleza ni era un lugar de defensa en absoluto, pero bueno, a partir de ahí empezó a moverse esto como un lugar de esta entidad y nos ha, una serie de modificaciones a lo largo de los años. Hemos logrado llegar hasta este punto en que tenemos aquí un palacete y un entorno y de impresión, porque todo lo que son la zona donde estamos en el soto de Aldovea, todos los árboles que tenemos alrededor, en un cruce casi entre el río Henares y el río Jarama, es impresionante, la verdad es que me da pena conocerlo. Pues como hemos tenido la suerte de que nos hayan dejado entrar, que normalmente aquí se celebran eventos, bodas, etcétera, pero nos hemos colado un poquito en este maravilloso sitio, vamos a subir a la parte de arriba para conocerla un poquito mejor. Perfecto, no podemos olvidar que es un lugar privado, entonces pues hay que aprovechar la oportunidad, por supuesto. Y así se lo enseñamos a todos nuestros vecinos. Vamos para allá. Y Rafa, cuéntanos por qué se llama Palacio de Aldovea, ¿de dónde viene lo de Aldovea? Pues eso es curioso porque el nombre de Aldovea, que normalmente nadie se fija en ese sistema, pero viene del árabe. Aldovea es una degeneración de aldehuela, una aldea pequeñita, y aquí se supone que había un despoblado y al final pues se queda con ese nombre. También es conocido en mucha de la documentación, aparece como Soto del Arzobispo, porque como hemos dicho que depende del arzobispado o dependía del arzobispado de Toledo, o incluso el Soto del Señorito, por temas obvios de quienes vivían aquí, con lo cual es un tema muy interesante. ¿Sí? ¿Y quién fue su arquitecto? Bueno, ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo del tiempo el edificio. Incluso hay un mapa de 1598, final del siglo XVI, donde aparece un dibujito muy similar al de Sin Castillos que todos conocemos, no sé si lo habéis visto una vez, muy similar con sus torrecillas y sus almenillas y demás, que no se sabe si es realmente una realidad o no era una realidad lo que se estaba reflejando, pero a partir de ahí, que sí se ha descubierto que hay aquí todavía algunos cimientos relativos a esas torres, pues ha sufrido muchísimas modificaciones. Ten en cuenta que el arzobispo pues lo que hacía era utilizar esto como un lugar, sobre todo principalmente de caza, un lugar bastante de caza menor, tampoco grandes animales, pero sí que incluso para pesca y demás, y sí que pues lo intentaba mantener más o menos al día porque esto costaba muchísimo dinero. Y ha habido muchas modificaciones y la última se debe a un arquitecto italiano, porque el arzobispo de aquel momento era un hermano de Carlos III, que se llamaba Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hermano tanto de padre como de madre. Sabéis que Felipe V, Isabel Farnesio y demás tenían ahí sus cosas, y este hermano, pues aprovechando el rebufo de que se acababa de crear el Real Sitio San Fernando, el tío vio el negocio, dice, tengo ahí unas posesiones que podría intentar explotar para vender
pues la leña, la caza, etcétera, al nuevo Real Sitio que hay aquí. Y entonces invirtió en que hacer esto lo mejor posible y tenerlo más al día. ¿Qué hizo? Pues a través, como él era, pues estaba en la corte, Carlos III venía con mucha gente italiana, el marqués de Scotti era el secretario de Isabel de Farnesio, la madre tanto del arzobispo como del rey, y pues tenía como secretario a Marqués de Scotti, y Marqués de Scotti se trajo a un arquitecto un poco cascarrabia, según lo dicho, según se ha hablado, que era un tío bastante curioso, que se llamaba Vigilio Ravaggio. Y Vigilio Ravaggio, que por cierto, tenemos ahí el retrato, ahí está, nos estaba observando, con lo cual, disculpe lo de... Me se está mirando raro. Lo de cascarrabias, pero eso es verdad. Y bueno, pues hizo aquí, y empezó intentando hacer pequeñas rehabilitaciones, pero al final se hizo, tampoco se sabe exactamente todo lo que hizo, pero porque además se descubrió que fue el arquitecto en 1996, con el 250 aniversario del Real Sitio, que empezamos a investigar, a revisar documentación, y se descubrió que fue él el que hizo esta modificación aquí. El nivel de detalle, pues de modificación, pues no se sabe exactamente, pero al final tenemos aquí un palacio recio, es un palacio no muy lujoso, pero que está hasta nuestros días, y que hay que aprovecharse y hay que conocerlo sí o sí, porque además este señor es el autor del Palacio de Río Frío. No sé si os suena, en Segovia, pues este señor es también hizo un teatro que se llamaba De los Caños del Peral, que ya no existe en Madrid, y más cosillas, con lo cual es una persona bastante importante. Pues vamos a seguir conociendo el resto del palacio. Sí, que nos queda bastante. Que tenemos todavía mucho que ver. Sí, sí. Llegamos a una zona espectacular. Yo no sé si se puede ver el nivel de detalle de los techos, de la chimenea. Es espectacular. Estamos ahora mismo en lo que sería un cubo de una de las torres de esquina. Sabéis que son los 4 torres. Yo creo que incluso, creo recordar que justamente esta es la que abajo del todo todavía quedan cimientos del antiguo castillo. Creo que justamente aquí. Y la verdad es que lo tiene impresionante. Es espectacular. Porque fue en 1804 cuando Carlos IV, si no me equivoco, se queda con el soto y el palacio y lo anexiona al Real Sitio. Esto es un evento importante, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos aquí, somos sanfernandinos, obviamente. Pues sí, en 1804 fue cuando ocurrió eso, porque ya hemos comentado que durante muchos siglos perteneció al arzobispado de Toledo, y un hijo del arzobispo que hemos dicho que estaba haciendo la rehabilitación, un hijo porque dejó el hombre de ser cardenal y pasó a ser digamos a ser civil, y fue Luis María también de Borbón, quien vendió el palacio y todo el soto a Manuel de Godoy. Manuel de Godoy era el príncipe de la paz, era uno de los hombres más importantes del gobierno de Carlos IV, y se lo vendió por 5 millones de reales de vellón, que no sé si eso mucho, pues, sinceramente no he hecho, no creo que sea mucho, pero fue uno de los primeros pelotazos que conocemos, porque 2 años más tarde, eso fue en 1802, y 2 años más tarde él se lo vendió a Carlos IV por 7 millones, con lo cual pues una ganancia de 1 millón no está mal en aquel momento. Y efectivamente se lo vendió porque Carlos IV, junto a lo que era el soto de Aldovea, más otras tierras que había alrededor, Dar Alcalde, el Galapagar, no el de que nosotros conocemos también por ahí fuera, Vaciabotas, o sea, unos nombres muy curiosos y muy bonitos de zona de por aquí, pues todo eso lo unió al Real Sitio de San Fernando, conformando lo que casi lo que es el término municipal actual. Con lo cual, efectivamente, estamos en San Fernando de Henares, que nadie se olvide. Que nadie se olvide
Que es que los torrejoneros se quieren quedar... Hablan de su castillo. Hablan de su castillo. De Y eso no. nada. El Palacio de Aldovea es de San Fernando de Henares. Está en el término municipal de San Fernando de Henares, que eso quede clarísimo. A todos efectos, y por supuesto se agradece a Torrejón el cariño que lo tenga y todo lo que conlleva eso y digamos, la fama que le está dando, pero es nuestro. Nosotros a tope con los de Torrejón, pero supuesto. esto es de los de San Fernando. Es que estoy mirando para allá porque estoy viendo un baño que yo creo que esto hay que enseñárselo a la gente porque Yo que sí, efectivamente. es maravilloso. Cualquier rincón aquí. Cualquier Rincón de este sitio es maravilloso. Bueno, yo no sé si lo podéis captar bien, pero es que no es lo mismo verlo en imágenes que estar aquí, esta maravillosa bañera de las de película Don Rodrigo, casi de terror. Como nos decía su nieto, Diego, don Rodrigo parece ser que era una persona que era muy cuidadosa con el tema de la limpieza y tenía baños en casi todas las habitaciones. Y uno de ellos, que ha quedado ahora para la historia, para que podamos disfrutar de él, es este. Pues vamos a seguir conociendo el castillo. Muy bien. Pues estamos recorriendo este maravilloso salón que a mí me están dando unas ganas increíbles de ponerme un vestido y bailar un vals o algo porque es una fantasía absoluta. Está preparadísimo para esto. Increíble. Y estamos entrando a otro de los rincones de este palacio que, bueno, es maravilloso porque... El ambiente mapas tiene, antiguos. ¿verdad? Mapas antiguos, armarios y una cosa muy interesante. Y nos vamos a parar aquí delante porque Rafa nos quiere contar Sí, algo de la creo historia de este cuadro. Creo que merece la pena que lo conozcamos. Este cuadro realmente es una copia, no es el original. El original está en el Museo del Prado y está pintado por Sorolla, ni más ni menos. Y quien queda reflejado en este cuadro es una de las hijas, la hija mayor en aquel momento de don Rodrigo de Figueroa, el duque de Tovar, y está pintada como si fuese una menina. ¿Y por qué? Me preguntaréis, qué cosa más extraña. ¿Por qué? Lo preguntamos. Pues fue pintado en 1901, cuando Sorolla empezaba a despuntar, acaba de ganar un premio muy importante, y refleja el disfraz que llevaba María, que se llamaba así la niña, en una de las fiestas que se celebraban en aquel momento, que eran muy típicas, de disfrazarse y representar cuadros y pinturas que pues, estaban en el cuadro, en el Museo del Prado o cualquier otro sitio. Y este cuadro, ya os digo, que es original y el original está en el Museo del Prado. María murió en 1954 en Marruecos, creo recordar, y dicen, se rumorea, Esto es lo que nos gusta, los chascarrillos. Que su fantasma pulula por este palacio. Wow. Bueno, hay algún tipo de testimonio, que se han notado la presencia, que sí han visto cosas, han oído cosas. Yo alguna ocasión que he estado por aquí también ¿Has oído cosas? He visto, digamos, movimientos de tules y cosas raras, no digo más, pero sí es cierto, y además cerca de esta habitación. Incluso Manuel Machado escribió un poema que es precioso, un soneto, sobre este cuadro, que es impresionante. Con lo cual, cuidadín, que si estábamos buscando un fantasma en San Fernando de Henares, este es el primero. Lo hemos encontrado. María, si estás por aquí, mueve algo y lo haces en directo, que esto quedaría muy épico en nuestro podcast. Por favor, te lo pedimos. Nos vamos. Venga. Pues estamos entrando en este estupendo salón porque queremos hacer referencia a este cuadro que está pintado por Miguel Ángel Ollarvide, que justo hace muy poquito hemos tenido una exposición suya en el ayuntamiento, y es un pintor estupendo que ha pintado muchísimos paisajes en San Fernando de Henares, el Real Sitio, y mucho en el Palacio de Aldovea. Pues sí, la verdad es que es impresionante el cuadro. Es uno de los cuadros hecho por Miguel Ángel Ollarvide, de los que hay que aprovechar la distancia. Si os dais cuenta, a lo mejor se ve desde la distancia, las pinceladas son impresionantes. Se ven las cuatro torres del palacio, y está hecho desde la parte de atrás. Yo creo que un poco muy cerquita de la ermita de Magdalena, que no hemos hablado aquí de la ermita de Magdalena,
que es una ermita que depende directamente del palacio, aunque está bastante destruida y que también estuvo desde muchísimo tiempo atrás. Y bueno, yo es que de Miguel Ángel Ollarvide solamente puedo decir cosas buenas, porque sabes que hace poco hubo una exposición en San Fernando, en el ayuntamiento, en la sala de exposiciones, que mereció la pena. Yo espero que lo hayáis visto, y si no, cualquier otra oportunidad que aparezca en la que aparece señor Ollarvide, por favor, acudid, porque merece la pena. Son unos cuadros impresionantes, espectaculares, tanto así como al carboncillo, como en todas sus técnicas. Merece la pena. Pues seguimos con nuestra visita. La verdad es que esta sala es espectacular también, con los ciervos, los muebles que tienen. Los muebles, ese mueble tan bonito. La verdad es que todo espectacular. Y estamos pasando a una sala que nos ha llamado mucho la atención, porque aquí es donde vienen los novios previo a su celebración de boda a elegir la mantelería, la vajilla que quieren en su boda, en su convite. Y hablando de convites, Rafa nos ha dicho que quería contarnos una anécdota sobre las torrijas. Las torrijas, ¿qué relación tendrán las torrijas? ¿Qué relación tendrán? Con Aldovea y, por lo tanto, con San Fernando de Henares. Bueno, pues se dice, y así está escrito, que las torrijas, digamos, volvieron a entrar, entraron en Madrid a través de la taberna de Antonio Sánchez, que fue un señor que compró la taberna más antigua de Madrid y seguramente más antigua de Europa. Su mujer le dio por hacer torrijas, o sea, es una receta que supongo que vendría de su tierra y demás. Y bueno, pues tuvo cierto éxito en aquel momento, estamos hablando de final del siglo XIX, 1880 y tanto, 90 y demás. Y pues llegó esa noticia al duque de Tovar y pidió 8 docenas de torrijas para una cena de final de año, donde asistía alguien tan importante como un rey, el rey Alfonso XIII. Entonces, a partir de ahí se dice que gracias a esa cena, pues las torrijas cogieron esa fama y llegó pues a todas las, a casas de nobleza, a todas las mesas nobles, y aparte de ahí a toda la gente y a todo el pueblo, y por eso se extendió el uso y el disfrute de las torrijas. O sea, que podemos decir que la torrija casi empezó a conocerse en San Fernando de Henares. Al menos pusimos nuestro granito de arena y ahí lo dejamos. Efectivamente. Continuamos con la visita. Pues nos hemos sentado aquí en este momento mensa camilla para hablar de lo que nos gusta, que son los chascarrillos. Ya hemos contado alguno, pero vamos a seguir contando porque nos estaba diciendo Rafa que aquí se ha grabado alguna película e incluso ha habido algún asesinato. Efectivamente. Y no que quiero ser malmeter ni nada de eso en absoluto, pero sí, empezamos por lo divertido. Sí, eso es un lugar, como podéis ver, que es un lugar muy dado a que haya imágenes, a recoger imágenes y demás, y se han grabado diferentes películas, alguna del oeste, creo recordar una que se llamaba Un hombre y un colt, de final del siglo, de los años 1960 y tantos, 67 creo recordar, o algo así, y alguna más con total seguridad, y seguramente series, porque el lugar pues da pie a ello. Y en cuanto a los asesinatos, pues sí, desgraciadamente pues es también cierto que ha habido muchos más y menos, incluso justamente en el cambio de siglo, del siglo XIX al XX, 1899, en la noche de fin de año, pues un pastor llegó aquí y se cargó a su capataz porque no le renovaba el contrato, y fue por la noche con nocturnidad, alevosía, y bueno, y al final pues le ajusticiaron al hombre. Y luego tenemos, por supuesto, también el caso de Mateo Morral. También ocurrió aquí muy cerquita de aquí, en el Ventorro de los Jaraices, que está muy cerquita de aquí, que también en su época pertenecía a San Fernando, estaba muy cerca de un puente de hierro, que algún día también hablaremos de los puentes que se construyeron alrededor, y ahí fue donde le detectaron, después del intento de asesinato, el atentado que hizo en la boda de Alfonso XIII. Y fue guarda de Aldovea quien se dio cuenta de quién era, acudió allí a cogerlo, a pillarlo, y pues no se sabe muy bien lo que pasó. Ambos dos murieron, los dos. No se sabe muy bien quién mató a quién y qué pasó, pero al final sí ocurrió, con lo cual también hay hechos luctuosos. Pero bueno, lo importante es que el lugar merece la pena por su historia, por su presente y por supuesto por su futuro. Aprovechemos los sanfernandinos a conocerlo. Perfecto, pues continuamos con nuestra visita. La verdad es que es impresionante, Rafa, ¿eh? Sí, es la segunda vez que vengo aquí a la visita y es increíble, sí, es algo impresionante. Espectacular.
Buenos días, don Diego Figueroa, uno de los propietarios del Palacio de Aldovea. ¿Cómo pues estás? Sí, pues nada, encantado de que hayáis venido y a ver si sale divinamente todo. Muchísimas gracias por recibirnos. Veníamos comentando lo maravilloso que es este edificio. Pues tiene su historia, pues sí, es poco conocido, que a lo mejor ese también es un poco la gracia, ¿no? Y es para mí, vamos, una preciosidad. Nosotros aquí llevamos ya pues más de 120 años y bueno, pues tratando de mantenerlo y encantado de que hayáis venido. ¿Cómo llegó a ser tu familia propietaria de este edificio? Bueno, lo compró mi abuelo, más o menos sobre el principio del siglo, 1900-1902. Lo compra al marqués de San Carlos, que había sido uno de los que lo había comprado en la desamortización de Mendizábal, en el año 1850 y tantos, ¿no? Y bueno, lo compra con 1.700 hectáreas o 1.500 hectáreas y bueno, pues era una finca de recreo, pues aquí vino Alfonso XIII, muchas cacerías, tenía ganadería brava, era riquito y bueno, y lo pasó divinamente, el duque de Tobar. Y bueno, luego pues le tocó a mi padre con su prima, luego ya se nos quedamos nosotros y bueno, y poco a poco pues ya es mío y de mis hermanos y aquí estamos tratando de mantenerlo. Y actualmente para lo que sirve o el objetivo del palacio, aparte de visitas y ver lo precioso que es que también se hacen eventos de todo tipo. Sí, sobre todo eventos culturales y algunas bodas. Sí. Y bueno, pues esa es la manera de poder subsistir y de poder mantenerlo. Yo creo que en todos los países se ha llegado a unos acuerdos con patrimonio para poder hacer las explotaciones y para que se puedan mantener todos los bienes de interés cultural. Este es un bien de interés cultural del año 59, es un grado monumento y bueno, pues gracias a eso pues seguimos manteniéndolo. Pues muchísimas gracias, Diego. ¿Nos quieres contar alguna anécdota así que os haya pasado durante estos últimos años en este precioso palacio? Bueno, yo siempre, todos los palacios tienen su cosilla, ¿no? Tienen su pequeño fantasma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mi abuela, una de las veces bajando la escalera, que luego veréis la parte de arriba, pues noté un empujón y digo, caramba, ¿qué es esto? Y no me dio demasiado miedo porque me sonaba que era, y yo creo que era mi abuela o mi tía María. Y entonces la pregunté si habían escondido dinero por algún lado para buscarlo, pero no me han contestado. Y no hubo respuesta. Si hubiera habido respuesta ahora lo buscábamos nosotros también. Iríamos todos a buscarlo, sí. Oye, que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Espero que salga todo precioso y daros las gracias otra vez de nuevo. Pues nos encontramos en este precioso sitio que son los jardines del palacio. Como podéis ver, es un sitio espectacular. Y vamos a hablar un poco de una parte, bueno, no tan bonita, que es la guerra, pero es que los sótanos del palacio fueron búnker. Efectivamente, también este palacio parece mentira, pero en todos sus rincones tiene historias. Fueron búnkers porque la guerra civil, este palacio entero se utilizó como cuartel general para el general Miaja durante las operaciones de la batalla de Jarama y toda esta zona. Entonces, efectivamente, no queda más remedio que arriba tenían las oficinas y demás, y abajo pues hicieron los búnkeres pues, en caso de bombardeo, que creo que afortunadamente, y como podemos comprobar, no existió. No solamente esto había aquí búnkeres, sino también han quedado vestigios y, digamos, pruebas de la presencia aquí de las tropas, porque las cocinas, durante la rehabilitación que se hizo en los años 2000 o por ahí, han quedado pues los balazos en las paredes, incluso cuentas que hacían los soldados de aquella época para la necesidad de suministros, etcétera, y durante la rehabilitación pues entiendo que las cocinas las habrán eliminado, pero hay algunos estudios que reflejan y registran todo lo que hubo. La zona estuvo durante la guerra civil la zona donde estaban todos las batallas de Jarama y todo este tipo de cosas, con lo cual pues tiene también su parte de historia. Luego, a partir después de la guerra, pues se volvió a utilizar pues sobre todo para temas agrícolas, y se recuperó, y el Soto ahora mismo, como podemos comprobar, es una auténtica maravilla. Los alrededores se ve un bosque de ribera impresionante que merece la pena un paseo, porque podemos hacer los paseos de sendero directamente hasta San Fernando, pasando por la presa de Lenares, que está muy cerquita, llegando hasta su confluencia con el Jarama, y todo es una zona espectacular para el disfrute de todos, que todos tenemos que conocerlo y aprovecharlo, es importante. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.
Y para terminar esta estupenda visita por el Palacio de Aldovea, estamos ahora frente a la fachada principal, al lado de uno de los pues, iconos más importantes de este palacio, que es su escudo, que nos va a contar Rafa un poquito su historia. Pues sí, que como hemos visto hasta ahora, el palacio está muy relacionado con la realeza, y este es el sello final que ponen cuando se rehabilitó en el siglo XVIII el palacio, y corresponde al escudo de los Borbones. ¿Por qué? Porque Luis Antonio de Borbón y Farnesio, que era arzobispo de aquel momento, el que ordenó la modificación y la rehabilitación del palacio, pues era un Borbón, obviamente. Y entonces ahí podemos encontrar pues el escudo de los Borbones de aquel momento, de la época de Carlos III. No solamente el escudo como tal, sino que tenemos también la Orden del Toisón, con el corderito aquí abajo, no sé si lo habéis visto, el carnero aquí abajo, y la Orden del Espíritu Santo, que es la paloma que está con la cabeza hacia abajo. Y luego arriba, para que quede constancia de que se trataba de un sacerdote, bueno, de un cura de iglesia, tenemos el capelo, la doble cruz de cardenal y los dos angelotes junto con la corona real. Esto está hecho, ordenado a hacer, por supuesto, por Vigilio Ravaglio, que era el arquitecto italiano que se encargó de todo, y es un escudo muy bien hecho. O sea, se nota que había pasta, o sea, el tío se gastó pasta. Aquí hay uno que es el más importante, a la vuelta en el lado norte hay otro, pero que es menos importante, ya fue realizado por órdenes de Godoy, para marcar doblemente la realeza del lugar. Pero este es un escudo que merece la pena por su bien hacer y por cómo ha quedado y cómo está en nuestros días, lo cual es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, que nos has contado muy bien la historia de este sitio tan bonito y tan emblemático, que yo, como sanfernandina, había oído hablar, pero no conocía, y me he enterado de muchísimas cosas de la historia de este sitio, que al final es historia de nuestro real sitio de San Fernando de Henares. No lo olvidemos, que vamos a sacar un poquito, ¿no?, el pecho, que tenemos lugares espectaculares que poco a poco os vamos a ir dando a conocer. Y seguidnos en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar siempre, El Granero de Sanfer, con nuestros cronistas oficiales de la ciudad, y os esperamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí.